Sí, en ese momento, en razón a la acción de tutela instaurada ante la mesa directiva del Congreso de la República, muchos sectores políticos se han pronunciado de pronto de manera negativa, haciendo señalamientos y acusaciones por redes sociales. Hemos recibido pues también señalamientos fuertes que van en contra del derecho que tenemos como ciudadanos de protestar, de manifestarnos mediante una acción de tutela. Creemos que la acción adelantada desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAT, y en cabeza mía, responde a defender los derechos de las víctimas que existen en Colombia, de todos los grupos vulnerados por el conflicto armado. En consecuencia, pues solicitamos y agradecemos el concurso de todas las organizaciones nacionales que hacen presencia y que tienen asiento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ONIC, OPIAC, Confederación Tairona, Gobierno Mayor y AICO, en solidaridad y en rechazo a este tipo de señalamientos infundados y la persecución sistemática que se viene recibiendo en estos momentos en contra de mi vida personal. Bueno, vamos a hacer un pronunciamiento frente a la situación sistemática de violación de los derechos humanos y en particular el resultado que ha dado provisionalmente la tutela interpuesta por nuestro comisionado Robinson. Pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en defensa de las comunidades, pueblos y víctimas indígenas. Las comunidades y pueblos indígenas agrupados en las organizaciones nacionales indígenas con asiento en la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Organización Nacional Indígena de la Amazonía Colombiana, Organización Nacional Indígena de la Indígena de Colombia, ONIC, Confederación Indígena Tairona, Autoridades de Colombia, AICO por la Pachamama, y autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. En el marco de la Minga Nacional por los Derechos Humanos y Defensa a la Vida de los Pueblos Indígenas adelantada en la ciudad de Bogotá, los días 12 al 14 de diciembre del año presente nos hemos reunido para visibilizar la situación sistemática de la violación de los derechos de los pueblos indígenas en contextos de paz y posacuerdo. Nos pronunciamos en rechazo a las estigmatizaciones contra las comunidades, pueblos y víctimas indígenas como la presentada recientemente en contra del líder y víctima indígena Robinson López Descanse, coordinador de derechos humanos de la OPIAC e integrante de esta comisión. Debido al ejercicio legítimo de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a través de la acción de tutela interpuesta el 4 de diciembre del año en curso, en aras de garantizar el derecho a la paz, la participación política y la legítima representación de las víctimas en el marco de la implementación del acuerdo final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC, motivo por el cual está viviendo una persecución y estigmatización mediática de algunos medios de comunicación nacional y otros sectores políticos del país que no son amigos de la paz en Colombia. Los pueblos indígenas víctimas directas del conflicto armado y los factores subyacentes y vinculados al mismo, consideramos que las acciones de carácter constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos son herramientas jurídicas reales que propenden por la garantía y protección de nuestros derechos individuales y colectivos, por tanto el fortalecimiento de una democracia en la diversidad cultural. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas declara que la acción de tutela interpuesta por la OPIAC a través del comisionado Robinson López Descansé tiene una vocación colectiva y representa los intereses de los pueblos indígenas y las víctimas de Colombia, quienes le hemos apostado históricamente a la paz desde nuestros territorios. En este sentido, no responde a intereses mezquinos, individuales, gubernamentales o de sectores políticos específicos, y mucho menos de
da cuenta de pagos, extorsiones o prebendas. Por el contrario, da cuenta de una necesidad de generar garantías reales de participación y la construcción de un nuevo país donde nos encontremos todos y todas. Exigimos, primero, al Congreso de la República respetar los derechos de las víctimas indígenas y de la sociedad civil en la implementación del acuerdo final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Segundo, a los medios de comunicación, respeto por el buen nombre y dignidad de las comunidades, pueblos y víctimas indígenas de Colombia, así como la del comisionado Robinson López Descanse, para lo cual les conminamos al ejercicio del periodismo responsable. Tercero, hacemos un llamado a la opinión pública, a quienes con mensajes de odio y señalamiento atacan a los líderes, autoridades indígenas y guardia, quienes actúan en defensa de los territorios y sus derechos individuales y colectivos, para que desde la tolerancia construyamos una paz estable y duradera y con justicia social. Cuarto, solicitamos al Gobierno Nacional las garantías plenas de protección al comisionado Robinson López Descanse, el riesgo inminente por la estigmatización, discriminación y señalamientos infundados con ocasión de la acción de tutela interpuesta en defensa de los derechos colectivos de las víctimas indígenas y de la sociedad civil. Quinto, solicitamos a la comunidad internacional pronunciarse sobre la situación sistemática de violación de los derechos de los pueblos indígenas, así como el riesgo de los derechos de las víctimas de Colombia en la implementación del acuerdo final. Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en tiempos de paz nos siguen matando.